Muy buenos días a todos quienes nos acompañan, diputados también. Buenos días, diputados, diputadas, a nuestro amigo encargado de despacho, a todos los quienes se encuentran aquí con nosotros, muy buenos días. Hoy vamos a llevar a cabo la sesión de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, jueves 24 de julio del 2025. Le damos la más cordial bienvenida al maestro Francisco Fidel Diomitzi Sánchez, encargado de despacho de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y también al maestro Francisco Muñoz Violante, titular de la Unidad Técnica de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. Le solicito de manera atenta a la diputada secretaria proceda a pasar lista y verificar el quórum legal. Con gusto, diputado presidente. Pase de lista de este 24 de julio de 2025 de la Comisión General de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado. Diputado José Miguel Trujillo de Ita. Presente. La de la voz, don Estela Pimentel Méndez, presente. Diputado Jaime Natalio Uranga. Diputado Andrés Iván Villegas Mendoza. Presente. Diputada Laura Artemisa García Chávez presentó falta justificada. Diputado Marcos Castro Martínez y diputada Delfina Pozos Vergara, que también envió un justificante para la falta. Me permite informarle, diputado presidente, que nos encontramos 4 diputadas y diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Con la asistencia de 4 diputadas y diputados hay quórum y se abre la sesión de la Comisión General de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, siendo las 11:26. Solicito a la diputada secretaria proceda a dar lectura al orden del día y ponga consideración para su aprobación. Por favor, diputada. Con gusto, diputado presidente. Orden del día de esta sesión de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado. Punto número 1, pase de lista y declaración de quórum legal. Punto 2, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Punto 3, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior del 12 de junio del 2025. Punto 4, presentación del reporte semestral con corte al 31 de marzo de 2025 del Estado que guarda la solventación de observaciones de las entidades fiscalizadas respecto de los informes individuales derivados de la fiscalización superior de las cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, así como la explicación de su metodología a cargo del maestro Francisco Fidel Diomitzi Sánchez, encargado de despacho de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. Punto 5, presentación de avances respecto a la atención de los informes de resultados de la cuenta pública 2023 a cargo del encargado de despacho de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. Punto 6, asuntos generales. Se pone en consideración de las y los integrantes de esta comisión el orden del día. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Diputado. Le informo, diputado presidente, que ha sido aprobado el orden del día. Muchas gracias. Aprobado el orden del día. En el punto número 3 del orden del día, relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 12 de junio del 2025, le solicito a la diputada secretaria someta a consideración la dispensa de lectura y su contenido para su aprobación. Por favor. Con gusto. Se pone a consideración de las y los diputados la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, misma que fue enviada a sus correos institucionales. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Es aprobada la dispensa de la lectura. Está a su consideración el contenido del acta antes referida. Si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra, no habiendo quien haga uso de la palabra, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a señalarlo levantando la mano. Le informo, presidente, que ha sido aprobada por unanimidad. Muchas gracias, diputada secretaria. En el punto número 4, referente a la presentación del reporte semestral con corte al 31 de marzo del 2025 del Estado que guarda la solventación de observaciones a las entidades fiscalizables respecto a los informes individuales derivados de la fiscalización superior de las cuentas públicas de los ejercicios 2018,
2019, 2020, 2021 y 2022, así como la explicación de su metodología a cargo del maestro Francisco Fidelio Minzi Sánchez, encargado del despacho de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. Le vamos a ceder el uso de la palabra al maestro Francisco Fidelio Minzi Sánchez para que haga la presentación del reporte semestral. Tiene usted el uso de la voz, maestro. Gracias, diputado. Muy buenos días a todos los integrantes, diputados. Muchísimas gracias por la invitación. A nombre de la Auditoría Superior del Estado, en este momento lo que vamos a hacer es una presentación breve respecto a los resultados que integran el reporte semestral, mismo que en su momento remitimos a esta soberanía el 6 de julio correspondiente. El tema central es darles a conocer cuál es el contexto que en este momento se encuentra y posteriormente también hacer reconocimiento cuál es el estatus que se tiene dentro de los reportes de la cuenta pública 2023 y 2024. Previo a esto, también a los medios de comunicación y a los compañeros integrantes de la Comisión de Vigilancia, les agradezco mucho la atención. El día de hoy me acompaña el auditor especial de cumplimiento financiero, el maestro José Juan Rosas, el director jurídico de la auditoría, Luis Gabriel, y el maestro Miguel Ángel de la Rosa, auditor especial de desempeño. Bien, bajo este contexto les platico brevemente qué es lo que sucede. Los dos puntos que vamos a tocar el día de hoy es el reporte semestral. Este reporte concentra los resultados que corresponden a las cuentas públicas 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, con un corte de información al 31 de marzo correspondiente, y fue lo que notificamos nosotros a la soberanía. Posteriormente, el avance respecto a la fiscalización de las cuentas públicas 2024 y 2023. El reporte semestral tiene como base lo establecido dentro del artículo 61 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior. En este caso es importante tener en consideración lo siguiente: la Auditoría Superior del Estado hace la entrega de los informes de resultados hacia esta soberanía a través de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación y posteriormente lo que nosotros vamos a hacer de referencia dentro de este reporte es el estado que guarda la solventación de todas las observaciones y o acciones que nosotros pusimos a consideración dentro de todos los informes respecto a los sujetos fiscalizados. Dicho este contexto, es importante también tener en consideración que después de la revisión de los informes y que lo tiene la Comisión de Control y Vigilancia, las entidades fiscalizadas, una vez que son notificadas, tienen la oportunidad de generar aclaraciones, solventaciones o consideraciones, estas mismas también como justificaciones correspondientes a los resultados que nosotros les emitimos. A partir de ello se genera un dictamen técnico y después del dictamen técnico empezamos una parte de un proceso jurídico. Para nada más recapitular qué acciones son las que nosotros estamos conteniendo dentro de los informes, ustedes lo saben, pedimos la atención de solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, recomendaciones derivadas de auditorías de cumplimiento financiero, recomendaciones derivadas de las auditorías de desempeño, y a partir de la gestión de su servidor incorporamos también las promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. Además de ello, y en la generación del dictamen técnico, dentro del procedimiento jurídico para poder determinar responsabilidades administrativas, lo que nosotros estamos reportando y que está contenido dentro del informe semestral es lo correspondiente a los informes de presunta responsabilidad administrativa, así como las denuncias de hechos y las posibles denuncias de juicio político. Bajo este contexto, permítanme entonces comentarles finalmente que la clasificación que ustedes van a ver dentro del reporte semestral, que es público también dentro de la página de internet de la auditoría, refiere a las acciones que en este momento continúan en seguimiento o las acciones que, una vez concluido el proceso de fiscalización, tienen ya el estatus de concluido y están en una parte de vertiente jurídica a efecto de poder iniciar las acciones correspondientes, ya sea en el Tribunal de Justicia Administrativa y en algunos casos en el tema penal. Dicho esto, les presentamos los resultados de cada una de las cuentas en el caso del 2018.
2018. En el 2018, el 65% de las acciones promovidas dentro de los ejercicios de fiscalización derivaron en pliegos de observaciones. De ese 65%, 1.918 están atendidas y se quedaron en su momento pendientes de atender 3.104, mientras que el 8% estuvo en las solicitudes de aclaración, el 19% en las recomendaciones derivadas en materia de cumplimiento financiero y el 8% en las recomendaciones vinculadas a desempeño. De 325 entes que nosotros fiscalizamos, ustedes pueden ver el porcentaje que en su momento se atendió. El 38% se atendió en materia de pliegos de observaciones, el 47% fue lo que se atendió en solicitudes de aclaración. Las recomendaciones derivadas de cumplimiento financiero es donde se mantiene el mayor porcentaje de atención en el ejercicio del 2018, que es el 91%, y las recomendaciones de desempeño alcanzaron el 41%. Ahora, de los 325 entes fiscalizados, es importante destacar lo siguiente. Se determinaron 241 expedientes de presunta responsabilidad administrativa. En el caso municipal, de los 209 que ustedes están viendo, el tema relevante es que expedientes en proceso de investigación no se tienen hasta este momento. Lo que sí se tiene son expedientes de investigación en los que se determinaron la existencia de presuntas faltas graves con un número de 7, así como acuerdo de conclusión y archivo con 41 y el acuerdo de conclusión, archivo temporal y de notificación al órgano interno de control que nos dieron 161. Para el caso del ejercicio 2019, lo que nosotros tenemos es un 54% de acciones enfocadas en el tema de los pliegos de observaciones, 16% en solicitudes de aclaración, 20% en recomendaciones derivadas de cumplimiento financiero y un 10% en recomendaciones de desempeño. Aquí hay un tema importante que hay que destacar, es el año o el periodo en donde se audita un menor número de entes, son 319. Comúnmente se están manejando 325, 326 debido a ciertas variaciones. En el caso del 2019, el número de atención en los pliegos de observaciones fue de 96, de las solicitudes de aclaración el 74%, de las recomendaciones derivadas de auditorías de cumplimiento financiero 69 y de las recomendaciones de desempeño 54. Ahora, ¿qué sucede en este caso? De 319 entes que fiscalizamos, se determinaron 153 expedientes de presunta responsabilidad. En el ámbito municipal, en este momento están pendientes en el proceso de investigación 19. Un procedimiento está con faltas determinadas como graves, se archivaron y concluyeron 77 y hay 21 que se hicieron de conocimiento de los órganos internos de control para los efectos procedentes. En el caso del ejercicio 2020, el 66% nuevamente vuelve a ser la mayor parte considerada dentro de los pliegos de observaciones, el 2% está en solicitudes de aclaración, el 1% está en las recomendaciones derivadas de cumplimiento financiero y el 31% está concentrado en recomendaciones en materia de desempeño, que es una constante que hemos platicado y que también les habíamos comentado cuando hicimos la presentación de los informes correspondientes al ejercicio del 2023. De esos, en el porcentaje de atención está el 37% en los pliegos de observación, el 20% en las solicitudes de aclaración, el 47% en las recomendaciones vinculadas a cumplimiento financiero y el 50% de atención en las recomendaciones vinculadas a desempeño. De los entes fiscalizados, tenemos 196 expedientes de presunta responsabilidad. En el caso municipal, el detalle está en que tenemos 87 procedimientos en proceso de investigación, de los cuales en uno se determinó la comisión de faltas administrativas graves, se han archivado 76 y 17 están de conocimiento de los órganos internos de control. Para el ejercicio 2021, el 41% está concentrado en los pliegos de observación, el 9% en solicitudes de aclaración
el 17% en las recomendaciones derivadas de cumplimiento financiero y nuevamente el 33% está en recomendaciones de desempeño, siendo una constante la atención o desatención de las mismas. El porcentaje más alto de atención que se tuvo en el ejercicio 2021 fue en las recomendaciones de auditoría de cumplimiento financiero y se determinaron 193 expedientes de presunta responsabilidad administrativa. 163 son de carácter municipal y en este ámbito 143 se mantienen en un proceso de investigación. 14 se concluyeron y archivaron y 6 están de conocimiento hacia los órganos internos de control. Finalmente, en el ejercicio fiscal 2022, y ojo, esto es importante que lo tengamos en el radar, es por el corte de la información que nosotros nos estamos reportando en la parte semestral. Tenemos 20% de pliegos de observaciones, 5% de solicitudes de aclaración, 4% de promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, que es el primer ejercicio donde nosotros ya determinamos incluir desde la presentación y el registro de los resultados de los informes, los PRAs, y el 55% está concentrado en recomendaciones de desempeño que se han vuelto sistemáticamente un elemento de atención o desatención por parte de las entidades fiscalizadas. En resumen, y el tema importante que ponemos a consideración de ustedes como diputados, también pidiendo el auxilio y el apoyo para hacer una comunicación hacia los entes fiscalizados, es el siguiente. De los expedientes que se mantienen en investigación, en el 2018 no tenemos uno, pero en el 2019, en el 2020, 2021 y 2022 se mantienen expedientes de investigación en los cuales nosotros requerimos a partir de este momento, y que es una tarea que se va a desarrollar a través del área de investigación de la Auditoría Superior del Estado, generar dos elementos fundamentados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en particular lo que establece el artículo 95, que es a través de la Dirección de Investigación realizar requerimientos de información para poder esclarecer y determinar los hechos correspondientes a estos expedientes. Y en el artículo 96, lo más importante, que las entidades fiscalizadas brinden la atención correspondiente a estos requerimientos. ¿Por qué se los comento? Estamos hablando de expedientes que datan del ejercicio 2019. Son administraciones que en este momento están cumpliendo el primer año de ejercicio en el año 2025. Si está siendo complejo para ellos a lo mejor atender temas de la entrega y recepción de la administración previa, lo va a hacer todavía más el poder encontrar este tema. Nos conecta un punto adicional que platicábamos en una mesa de trabajo previa con el presidente y también con la maestra Artemisa. Es un tema respecto a la fiscalización que se debe atender a la ley de archivos. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que está adoleciendo cada una de las administraciones locales es el tema de la clasificación archivística y la correcta integración de los mismos, así como la entrega hacia las demás administraciones. Si nosotros no brindamos esa atención y apoyo también a las autoridades locales, todos los entes sujetos a fiscalización, el problema está en encontrar la información, en resguardar la información y en notificar la información. Entonces, hoy el llamado y el apoyo que pedimos también de la soberanía de ustedes como comisión es el hecho de que una vez que la Auditoría Superior del Estado emita los requerimientos para poder hacer la integración de la información, tengamos también un llamado hacia los titulares de los entes fiscalizados para que estos brinden la atención en la medida de sus posibilidades en buscar exhaustivamente la información y que además de ello remitan la misma. Finalmente, les presentamos los avances respecto a los ejercicios de fiscalización del 2023 y del 2024. Es interesante el caso del 2024 porque hoy he visto que han salido algunas notas a donde mencionan que ya estamos nosotros presentando resultados del caso 2024, y aquí les hago una pequeña aclaración. En primer punto, en el caso de los informes del 2023, como ustedes saben, los presentamos esta soberanía. Después de la presentación a la soberanía, corrían 20 días que nosotros tenemos como Auditoría Superior del Estado para hacer la notificación correspondiente a los 325 entes sujetos a fiscalización, y esa notificación se realizó ya en su totalidad. Tenemos como fecha límite para la respuesta que nos dieron cada uno de los entes el 14 de julio. El 14 de julio entregaron todos, absolutamente todos, la información correspondiente, y en este momento la Auditoría Superior del Estado se encuentra haciendo el análisis pertinente para determinar el pronunciamiento que corresponda a la cuenta
pero en ese mismo sentido también enviamos ya las órdenes de auditoría del ejercicio 2024. Esto es interesante, ¿por qué? Porque el ejercicio 2024, en las órdenes de auditoría que notificamos, ya fue atendido por las actuales administraciones. Entonces ellos tuvieron, volvemos al punto del tema de la parte de archivo y de cómo manejaron la información, que retomar esa información que les dejaron las administraciones pasadas para podernos entregar la misma. Estos requerimientos de la orden de auditoría correspondiente a la cuenta pública 2024 iniciaron el 11 de abril y, concluimos el 19 de junio. Esto nos lleva a que la fecha límite en la que nos hicieron la entrega correspondiente de toda la información para la fiscalización de la cuenta pública 2024, que actualmente ya nos encontramos analizando para poder determinar en su momento las cédulas de resultados preliminares, fue a partir del 4 de julio. En este momento nos encontramos en la fase de análisis tanto de lo que respondieron hacia los resultados de los informes 2023 como en el análisis de la información de la cuenta pública 2024. Por tanto, el resultado que se haga referencia hacia el ejercicio del 2024 no puede ser en este momento porque estamos analizando lo mismo. Eso sería absolutamente todo. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, maestro Francisco Fidel Teomitzi, encargado de despacho. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? No sin antes, si me permiten hacer uso de la palabra, compañeros, compañera diputada, quiero comentar que, derivado del informe semestral del Estado que guarda la solventación de observaciones a las entidades fiscalizables, emitido por la Auditoría Superior del Estado, que nos ha expuesto el maestro Francisco Fidel Teomitzi Sánchez, nos recuerda que la fiscalización es una responsabilidad compartida entre los entes sujetos de revisión y el Congreso, garante del control democrático sobre los recursos públicos. Nos recuerda que la rendición de cuentas es un proceso esencial para la transparencia y con ello materializar un estado de bienestar a nuestra gente. En este orden de ideas es que exhorto de manera directa a las y los titulares de los entes fiscalizados a entregar en tiempo y forma toda la información requerida por la Auditoría Superior del Estado. El cumplimiento puntual evita dilaciones en el procedimiento y facilita el deslinde de responsabilidades, así como también fortalece la transparencia en nuestras instituciones. Como presidente de esta honorable comisión, ratifico nuestra disposición a dar seguimiento técnico a cada expediente. La correcta integración de los informes no solo sirve para sancionar desvíos, también consolida las buenas prácticas administrativas y previene de actos de corrupción. En Puebla la transparencia no es opcional y la rendición de cuentas no admite excusas. Este poder legislativo continuará vigilante porque el uso responsable del erario es condición indispensable para atender las prioridades sociales y cumplir con el mandato que nos ha otorgado la población. Es cuanto. No sé si algún compañero o compañera quiera participar. Le cedemos el uso de la palabra a nuestra amiga y compañera diputada Norma Estela Pimentel. Tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, diputado presidente. Estimado Francisco, voy a hacer una serie de acotaciones de la información que nos hiciste a favor de presentarnos, no sin antes pedirte encarecidamente que lo que nos han presentado nos lo puedan circular a nuestros correos personales, porque hay mucha información y toda esta información necesitamos también poderla comprender y poder socializar también en lo específico algunas otras dudas. Por eso solo me voy a referir a lo que pude captar y posteriormente seguramente estaré haciendo otro tipo de observaciones. No quiero hacer un argumento carente de fundamento, por eso quiero comenzar preguntándoles ¿cuál es la razón de que tengamos altos porcentajes de recomendaciones no atendidas?
Y a esto quiero puntualizarlo, porque ustedes tienen toda esta experiencia. Insisto, son situaciones recurrentes, de acuerdo a lo que ustedes nos han presentado aquí. ¿Y esto a qué se debe? Esto es a que no tenemos en la actualidad alguna sanción en lo específico señalada en nuestra ley, o es, a lo mejor se van a decir, pues es que es parte del procedimiento, diputada. No importa, porque lo importante es que al final los procedimientos de investigación nos lleven a las determinaciones concretas. Pero quiero reiterar, y por eso primero me gustaría que ustedes nos expliquen esta situación, para entonces hacer un comentario tal vez más puntual. Gracias, diputada. Y ante todo también agradecer su participación y dedicación, siempre también preocupada por el tema precisamente de las recomendaciones y en específico lo que tiene que ver con el desempeño. A ver, le platico cuál es, y lo hemos estado comentando siempre dentro de esta postura, porque también como institución estamos preocupados por este tema. ¿Cuáles son las razones técnicas en la que nosotros advertimos esta falta de atención hacia las recomendaciones y que gradualmente se han ido incrementando? En primer lugar es el tema del fortalecimiento de las capacidades institucionales que tienen los entes de fiscalización, lo que tienen los entes fiscalizados. ¿A qué me refiero con esto? Mire, son pocos los años que tienen en el caso particular de las administraciones locales para poder formar y consolidar los órganos internos de control y también las áreas correspondientes a manejar los temas de planeación, programación y desempeño. Normalmente estamos enfocados, y lo digo también desde los funcionarios que hemos participado en el ejercicio de gobierno, hacia la parte de la ejecución del recurso, pero en muy pocas ocasiones hacia que éste se tenga congruencia con lo que se planeó, con lo que se programó, con los resultados a los que nos comprometemos. En esto hay que apuntar también desde el diseño de los instrumentos, como puede ser el Plan Municipal de Desarrollo, lo que era hace unos años los programas operativos anuales y que hoy se transformaron en los programas presupuestarios, y en eso se inscribe también otro elemento que es el desconocimiento respecto a esta metodología que nos permite en este momento llevar, o nos debería permitir llevar, un seguimiento puntual de las metas que establecimos y el cumplimiento de las mismas. En eso regreso a lo que le comentaba. Esta falta de fortalecimiento o de consolidación está también aparejada a la falta de recursos que las administraciones o los titulares de las entidades destinan a los ejercicios correspondientes. Si nosotros lo vemos en la práctica, y en algún momento les comentábamos con el Sistema Estatal Anticorrupción, hicimos un ejercicio primero para saber el tipo de perfiles que se tenían a cargo tanto de las tesorerías como de las contralorías, y en segundo momento, si ustedes observan y hacen una consulta respecto al número de personal que tienen las áreas encargadas de planeación, programación y evaluación, se dan cuenta que son siempre algunas de las, o normalmente las más limitadas. Entonces, poderle dar seguimiento y poder estar teniendo un control permanente para poder atender estas recomendaciones es complejo. Resumo nada más este primer punto en que uno de los elementos fundamentales es la falta de fortalecimiento y consolidación de las capacidades institucionales que puedan llegar a atender las entidades fiscalizadas. Me refiero tanto en la parte estatal, en la parte municipal y de manera particular en el caso de los ayuntamientos. Hago esta referencia también porque es importante tener en consideración que además de los ayuntamientos fiscalizamos a los órganos operadores de agua potable y los servicios de limpia, y en algunos casos donde tenemos también una falta total de atención hacia esas recomendaciones es precisamente en el tema del agua, y el otro elemento es en el tema de la limpia o quizás en los rastros municipales. Eso ya es un tema también de interés en las investigaciones periodísticas. Otro elemento también importante dentro de lo que hemos platicado y se tiene acá como una oportunidad en la parte legal, pero que tiene que llegar a una homologación federal, es el hecho de las sanciones. ¿Por qué si atendemos el tema de lo que deriva como pliegos de observaciones o solicitudes de aclaraciones o recomendaciones en materia de cumplimiento financiero? Pues porque tienen una repercusión directa sobre las responsabilidades que pueden alcanzar los servidores públicos. Pero en este momento, y también lo hemos estado haciendo en materia de desempeño, estamos trabajando el hecho de, en primer lugar, exhibir, porque eso es un tema público, de cómo no se están atendiendo estas situaciones respecto a desempeño,
y poder proponer con ustedes alguna alternativa para que de manera legal se pueda pues obligar o fortalecer en mayor medida la atención correspondiente de las recomendaciones. Ahora, debemos de tener cuidado, si me permiten también la consideración. ¿Por qué? Porque tampoco legalmente podemos obligar a los entes fiscalizados a atender de manera directa e inmediata todas las recomendaciones, toda vez que regresamos al primer punto en donde le digo, faltan recursos y falta consolidar todo un andamiaje institucional que nos permita dar esa atención. Entonces, no queremos llegar también al riesgo en el cual la modificación legal que se pueda hacer ahora implique una situación compleja para que los entes puedan atenderlo. Es un proceso gradual, es un proceso que se debe de atender y es un proceso en el cual también tenemos que involucrar a todos los entes para que en función de las capacidades sea el tema de a lo que podemos comprometer. Cierro este punto con un tema importante que hemos platicado en el área de desempeño. No podemos estar fiscalizando desempeño de manera homogénea en 217 municipios que presentan características completamente distintas, tanto regionales, en lo que comúnmente conocemos nosotros como las 7 regiones socioeconómicas, como ahora con la propuesta que nos han hecho desde el gobierno del Estado en el Plan Estatal de Desarrollo de las Microrregiones, en donde nos permite tener un mayor índice de intervención. ¿Para qué? Para que los criterios de fiscalización en esa materia también recojan estos datos particulares de cada una de las administraciones. Y finalmente, diputada, la temporalidad de las administraciones. ¿Por qué? Cuando llegas en este momento, pongo el ejemplo de las administraciones locales 2025, acabas de llegar, llegas en el periodo de octubre y te están recibiendo con el cierre del ejercicio que viene arrastrando recomendaciones de ese mismo año, empiezas la fiscalización correspondiente del año que tú ya estás ejerciendo y traes ahora las del año inmediato que estamos fiscalizando y se vuelve una constante. Lo que nosotros estamos haciendo en este momento, y de hecho distraje al maestro de una capacitación que teníamos ahorita con todos los gobiernos locales que afortunadamente han estado participando con nosotros en todo este año, es plantearles alternativas de cómo atender esas recomendaciones, porque lo que ya no pueden hacer es regresar al pasado, pero lo que sí pueden hacer es tomar acciones preventivas en este momento y en muchos casos correctivas para poder demostrar las mismas. Estos resultados también nos gustaría presentárselos posteriormente para hacer de su conocimiento cómo es que las actuales administraciones sí están asumiendo un compromiso para poder atender el tema de las recomendaciones específicamente en materia de desempeño. Muchísimas gracias. Bueno, después de lo que usted nos hizo el favor de comentarlo, ahora me voy a permitir hacer una serie de opiniones. Efectivamente, uno de los puntos que en lo personal me llamó la atención con lo que pudimos ver, insisto, de manera muy rápida, porque no teníamos aquí la información para poderla analizar con más detenimiento, es que uno de los grandes retos pareciera que son las recomendaciones de desempeño, y efectivamente algo que tenemos que socializar con la ciudadanía es que creo yo que de poco nos va a servir tener avances en materia de legislación, de rendición de cuentas, de combate a la corrupción y en el caso específico de auditoría y control en nuestros desempeños, si no contamos, como usted bien lo está mencionando, con personas que estén al frente tomando estas decisiones, que sean personas preparadas. Por eso me preocupa mucho esto, porque esto no es una reforma que surgió hace un año o hace 2. Estamos hablando de que tenemos una serie de años ya trabajando sobre estos temas. Entonces, cuando un presidente o presidenta municipal asume la responsabilidad por una decisión del pueblo, entonces tendría que buscar personas y proponer personas que sean capacitadas y que tengan la experiencia para tomar decisiones en aspectos tan importantes como pueden ser los órganos internos de control. Entonces, mi pregunta es, ¿tenemos que hacer una reforma a la ley orgánica municipal para decir que forzosamente tendrán que contar con ciertos perfiles los contralores municipales o contraloras municipales para que esto no siga pasando? Cuando tenemos años de hablar de una metodología específica para tener pues estos presupuestos basados en resultados. Ojo, o sea, y eso quede muy claro para efectos de las personas que nos están acompañando hoy, no estamos hablando de procedimientos que iniciaron hace 3 años o hace 6 años. Estos son metodologías que tenemos
al menos 40 años de estar queriendo desagregar, y claro, les hemos ido haciendo modificaciones, digo, les hemos, desde la ciudadanía, desde el trabajo también académico que se ha implementado, pero no puede ser posible que estemos en 2025 y que nuestros problemas sean que hay falta de recursos, falta de capacidades o desconocimiento de la ley, perdón, porque todas las personas que somos servidoras públicas, nuestra primera chamba es conocer la legislación. Y conociendo la legislación, aplicar la legislación, porque si no, entonces, pues, ¿cuál es la actividad que vamos a estar desarrollando desde aquí? Porque pareciera que les estamos diciendo, no te preocupes, no pasa nada, porque no tienes la capacidad para hacerlo, cuando, por Dios, son servidores y servidores públicos. Y ahora quiero rescatar, no me voy a quedar solo con las recomendaciones al desempeño, porque las de desempeño tienen que ver justo con lo que usted está explicando. El Plan Municipal de Desarrollo alineado a los otros planes municipales de desarrollo, que por cierto, ahí traemos grandes retos en materia de, como usted lo dijo, agua limpia, rastro, perspectiva de género, porque hoy tenemos una legislación que señala que todos los presupuestos públicos deben tener perspectiva de género, pero si no podemos ni siquiera con estos requisitos, pues ¿cuándo vamos a llegar a tener presupuestos públicos municipales con perspectiva de género que cambien las condiciones que existen en nuestros municipios y en nuestro estado? O menos participación ciudadana, que fue otro de los rubros que en el último informe usted nos hizo favor de mencionar que aparecían como un reto. No me voy a quedar ahí, me voy a ir a las de cumplimiento financiero, porque las que estábamos ahorita mencionando tienen que ver con esto, con que si estás capacitado, con que si sabes para qué te contrataron o no sabes, con que si a ver si conocías la ley o no, cuando insisto, eso creo yo, no tendría que ser una justificación. Me voy a las de cumplimiento financiero porque esas creo yo que son las más delicadas y esas tendrían que ser nuestro eje rector. ¿Cuánto dinero se recibe? ¿Cómo estás administrando ese dinero? Y si efectivamente en la administración del recurso práctico, el dinero, ¿cómo se está haciendo de manera correcta o no? Y entonces tenemos que al menos en 2019 el 31% de todas las recomendaciones de cumplimiento financiero no se atendieron. En el 2020 el 53% de todas las recomendaciones en materia de cumplimiento financiero tampoco se atendieron. Y bueno, en el 2021 el 23% no fueron atendidas. Y 2022 no tenemos cifras, si mal no recuerdo, aquí solamente vimos que son tantos entes fiscalizados. Ahí yo les pediría si nos pudieran a lo mejor aterrizar cuáles son los impactos de no cumplimiento en materia de recomendaciones financieras y recomendaciones de desempeño, para tenerlo un poquito más claro, o a lo mejor yo no me fijé y no las pude retomar, pero estas son las que me preocupan mucho más, porque las que tienen que ver justo con el cumplimiento financiero dejan a un lado tu capacidad o no, es efectivamente cómo gastas y cómo acreditas con tus comprobantes fiscales que efectivamente gastaste para lo que dijiste que ibas a gastar. Y entonces viene mi pregunta más, y mi inquietud más profunda. ¿Por qué tenemos estos porcentajes tan amplios de incumplimiento? Porque no las atendieron, y tan solo una falta grave en 2020, una falta grave en 2019. El año donde hubo más expedientes de faltas graves fueron 7. Y por ejemplo en 2021 todavía no tenemos esa información, o creo que no hubo ni siquiera faltas graves, aunque hubo un porcentaje del 23% de incumplimiento en materia financiera. Y bueno, los años 2022, 2023 y 2024 que están todavía, entiendo, pendientes de desahogarse. Y lo quiero concatenar con esto. Si efectivamente todos estos esfuerzos nos tendrían que llevar a que se cierren las puertas de la corrupción y a que exista una mayor rendición de cuentas, si tenemos datos duros que nos están diciendo que los entes fiscalizados no atienden las recomendaciones de cumplimiento financiero que nos llevarían puntualmente a un impacto o un posible impacto de daño económico al erario y a la hacienda pública, ¿por qué tan poquitas expedientes nos llevaron a faltas graves? Porque si son tan poquitas faltas graves, entonces ya ni siquiera quiero preguntar cuántos servidores públicos están atendiendo un posible procedimiento en la vía penal
por haber ocupado el recurso de manera incorrecta. Y entonces, para hacerlo mucho más rápido, mi pregunta final sería, ¿qué tenemos que hacer? Porque a mí me preocuparía muchísimo que todos estos esfuerzos, porque ustedes también hacen un esfuerzo, destinamos un recurso público a estar detrás del ejercicio del gasto público de los entes fiscalizados. Y si efectivamente el punto final va a ser que ellos no cumplen porque no tienen capacidad, porque desconocen la obligación que tienen que cumplir, pero efectivamente la percepción ciudadana sigue siendo muy alta respecto de que hay mucho dinero o que hay un recurso suficiente y que ese recurso no se está atendiendo, no se está destinando a atender necesidades como lo son seguridad, alumbrado, bacheo, entre otros, o agua, limpio rastro, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y lo digo para que nuestros esfuerzos como legisladoras y legisladores nos lleven a realizar reformas o a presentar exhortos que efectivamente cierren estas brechas. Porque me preocuparía mucho, nosotros ya estamos a un año de cumplir nuestro primer ejercicio como legisladoras y legisladores, y que cerremos 3 años de esta gestión y que entonces digamos, bueno, es que solamente es porque pues los servidores públicos no tienen capacidad o los servidores públicos desconocían la ley, que sabemos perfectamente que la ignorancia de la ley a nadie beneficia. Pero en el caso nuestro de servidoras y servidores públicos, no solamente es que la ignorancia de la ley no nos beneficie, es que no podría ser un excluyente de nuestras responsabilidades. Y ya por último, este es un favor y una petición muy específica que quiero realizar. Me interesa mucho conocer pues cuál es la condición y el estatus en el cumplimiento de las obligaciones del municipio de Cuautlancingo. Hace pocos días yo escuchaba con mucha preocupación ciertas declaraciones que se estaban dando por el expresidente respecto de que ya había un cumplimiento formal a todas las observaciones y todas las responsabilidades, y que básicamente su administración estaba absolutamente limpia de cualquier procedimiento de investigación. Y no quiero tampoco hacer un señalamiento sin el fundamento jurídico, pero lo que yo acabo de escuchar es que en 2024 ustedes apenas están analizando la información, que respecto del 2023, el 14 de julio apenas entregaron el último paquete de información para saber si solventaron o no solventaron. Y en lo específico del 2022, pues es información que todavía no vimos aquí totalmente desagregada. Entonces, sí me interesa, por favor, que la información específica del Ayuntamiento de Cuautlancingo me la pudieran facilitar para poder también identificar qué de lo que se está diciendo en los rumores o en la comunicación social es realmente información verídica y qué no es la información verídica, porque algo que es fundamental es que la ciudadanía pueda conocer efectivamente cuál es el estatus en el cumplimiento o no de las responsabilidades en esa administración municipal. Muchas gracias. Antes le damos la bienvenida, le quiero la palabra el maestro, le damos la bienvenida a la diputada Delfina Pozos Vergara, que se está integrando a esta comisión. Bienvenida, diputada. Adelante, maestro Francisco. Gracias. Muchísimas gracias por su participación y siempre por los comentarios, son bien recibidos. Le platico algunos detalles de lo que usted acaba de comentar y solamente hacer una pequeña aclaración. La información a la que hace referencia que no tuvieron disponible ustedes la notificamos desde el 5 de julio correspondiente. En este momento la presentación que nosotros estamos haciendo es un resumen para que ustedes pudieran tener de manera pública la concentración correspondiente, pero esta se notificó en tiempo a la comisión para que ustedes puedan hacer la revisión. 2. Me voy al punto en el cual hace usted el comentario respecto a las recomendaciones en materia de cumplimiento financiero. A ver, no olvidemos que no nada más son las recomendaciones de cumplimiento financiero. Previo a ello están los pliegos de observaciones y las solicitudes de aclaración, en donde efectivamente estamos haciendo la identificación de posibles daños al erario público, pero también dando la oportunidad a los sujetos de que puedan hacer las aclaraciones, justificaciones o consideraciones que ellos determinen pertinentes. Esto me conecta a lo que usted comenta del 2023 y del 2024. Estamos garantizando, de acuerdo al proceso de fiscalización, el derecho a que cada uno de los entes presente los argumentos correspondientes en el 23 para que nosotros desde la parte técnica hagamos la revisión y podamos determinar en algún momento a través de un pronunciamiento qué se solventó, qué no se solventó o, mejor dicho, qué se atendió y qué no se atendió. Ahora, es importante esto que usted menciona.
Y lo tomo como un ejemplo porque no es el único alcalde al que sucede en esta situación. Hay muchos, y por eso la importancia de lo que les acabamos de presentar en el reporte semestral. A muchos de los titulares que desarrollan una labor política se apoyan por un equipo de carácter técnico-administrativo. El equipo técnico-administrativo comúnmente lo que les dice a todos los titulares de las entidades es: ya solventamos. No, una cosa es: ya entregamos la información que va a ser sujeta a análisis y posteriormente tú vas a saber si se solventó o no se solventó. Y esa situación lo que tiene presente en este momento es que muchos alcaldes o muchos titulares de entidades fiscalizadas desde el ejercicio 2019 hasta la actualidad tienen todavía presente que solventaron sin haber hecho el análisis correspondiente. Ahora, muchos de ellos también ya ni siquiera tuvieron acceso a las siguientes administraciones. ¿Por qué? Por un cambio de administración, por un tema de cambio de partido, por un tema de rompimiento hasta en los propios equipos al interior, y esto dificulta también en ese momento su atención correspondiente por parte de ellos, ¿no? Entonces son otros factores que también están concurriendo dentro de ello. Nos decía usted el tema de la contratación de personal especializado y que se haga una reforma. Miren, yo solamente hago una consideración que hemos puesto sobre la mesa y que hemos platicado para que ustedes los tengan sobre la misma. El personal capacitado y con la experiencia correspondiente dentro de las contralorías y dentro de las tesorerías también está sujeto muchas veces al tema del salario. Entonces lo platicamos con algunos alcaldes y me dicen: sí, el problema es que contratar a ese personal con los tabuladores que yo tengo acá, porque aparte ya no da para más, no me permite tener esta experiencia correspondiente. Pero entonces es una labor conjunta que nosotros hemos asumido, y les comentaba, en este momento nos salimos de una capacitación que estamos otorgando en materia de desempeño a todos los responsables en la materia para decirles: vengan, pregunten, nos capacitamos, vamos formando y gradualmente vamos formando o consolidando esto que viene apuntado a usted. No es nuevo, esto ya tiene unos años correspondientes y se ha vuelto ya también una situación sistemática en la atención o desatención. Finalmente, diputada, le comento, las recomendaciones que usted ve en materia de cumplimiento financiero van orientadas a fortalecer los mecanismos principales que tienen las entidades, pero por los registros en materia contable, o para poder facilitar cómo están presentando esta información. No quiere decir que esto esté vinculado a la atención o no del ejercicio, sino es cómo fortalecer también la propia presentación de lo mismo. Le platico un tema que ayer salió en un análisis que hacía el compañero de cumplimiento financiero, y es un tema de carácter nacional. No sé si ustedes vieron la semana pasada que se hizo una publicación y se circuló bastante en redes respecto a una modificación de la famosa cédula de la constancia de situación fiscal, y está ahorita en redes que el SAT va a modificar la constancia de situación fiscal. En este momento, la constancia de situación fiscal es un elemento fundamental que nosotros tenemos en consideración dentro de los procesos de fiscalización. Esta modificación, por ejemplo, dentro de una recomendación en un futuro, podría ser enfocada a mejorar o manifestar o cambiar o fortalecer la reglamentación interna, los procesos que llevan aparejadas a, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros manifestamos las recomendaciones. Sí es importante también lo que usted menciona, los porcentajes son bajos. El caso particular del año que usted tocó, que fue el 2019, también se vinculó con la pandemia, y en el caso de la pandemia la mayor parte de los entes sujetos a fiscalización dejaron, ¿no? Es un tema nada más como contexto. Finalmente, diputada, el tema que nos preguntaba de un sujeto en particular, no podemos hacer la facilitación de esa información. La información es la que está publicada dentro de la página de la auditoría. ¿Por qué? Porque a todos debemos garantizar el debido proceso y también la atención correspondiente de los asuntos. Si en su momento existe algún detalle, por eso nosotros hacemos la publicación correspondiente de los resultados, y ellos tendrán en su momento el derecho de poder hacer la atención correspondiente. Nada más para dejar perfectamente claro, una cosa es que nos entreguen la información que estamos analizando, y otra cosa muy distinta es que nosotros emitamos un pronunciamiento donde le pueda decir que solventaron o no solventaron. El tema de la temporalidad, en el caso del 2021, que nos dice: oye, no se ve ahí. Sí, porque el corte del reporte semestral, tal y como lo mandata la ley, es al 31 de marzo del presente año.
En el siguiente informe correspondiente ustedes ya verán lo que empata hacia el ejercicio del 2022 y subsecuentemente hacia el 2023 y 2024. Gracias, maestro. Perdón, antes quería hacer la mención que nos estaba acompañando nuestra amiga Nay Salvatori. Ella se tuvo que retirar, pero bueno, estuvo aquí con nosotros. No sé si algún otro compañero quiere hacer uso de la palabra. Le vamos a ceder el uso de la palabra a nuestra compañera Delfina Pozo Guerrero. Muchas gracias, compañero presidente. Buenas tardes. Buenas tardes a quienes nos acompañan de la Auditoría Superior del Estado, al diputado Francisco y a todos los compañeros. Sean bienvenidos al Congreso. Y saludar también a mi compañero presidente, Miguel Trujillo, y a todos mis compañeros y compañeras diputadas. Mi pregunta sería, ¿cuánto se recabó o cuánto recabó el SOPAP de multas y sanciones Agua de Puebla del año 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022? Por años me gustaría que nos comentara cuánto recabó SOPAP por multas Agua de Puebla. Esa sería una. Tengo varias preguntas, no sé si vamos por partes o les hago todas las preguntas. Ok. Ahora, en 2018 hubo un probable daño o perjuicio de 43.513.276.51 correspondiente al saldo que presenta la cuenta de inversiones financieras a largo plazo, que era el fideicomiso 2111 del Banco Invex, ya que no remitió ni contratos, no remitió estados de cuentas bancarios, rendimientos generados por la inversión, ni pólizas de registros contables ni presupuestales. También quisiera preguntarles cuál es el estatus particular de ese pliego de observaciones. En 2019 se observó al SOPAP por un probable daño de 51.866.659 que tiene origen del contrato a la empresa DASAFE, SADCB. Me gustaría saber quién es el representante legal de esa empresa, de la empresa DASAFE, y bueno, también esa empresa es la que hizo la rehabilitación a la unidad habitacional Castillotla del municipio de Puebla. También me gustaría saber cuál es el estatus. También me gustaría preguntarles por qué en el 2020 el SOPAP no tuvo observaciones, siendo que sabemos que ha tenido muchísimas quejas, miles de quejas de muchos usuarios de que no son atendidos tanto por Agua de Puebla como por parte del SOPAP. Me parece interesante saber por qué en el 2020 el SOPAP no tuvo observaciones. Se me hace algo muy extraño. En 2021, una de las observaciones al SOPAP también presume un probable daño o perjuicio son 6.466.254.526 correspondientes a depósitos bancarios, también los cuales no cuentan con soporte documental que los ampare. Y también en lo que se refiere a la construcción de la red de distribución de agua potable, descargas sanitarias y drenaje, que fue en el municipio de Ñaltica, también hay un importe que no fue aclarado por 7.506.152.39, de los cuales omitieron presentar las pruebas de hermeticidad de la red de distribución de agua potable. Estas son las preguntas y me gustaría saber cuál es el estatus y los montos de lo recabado por Agua de Puebla en esos años. Gracias. Tiene el uso de la palabra el maestro Francisco Fidel. Sí, adelante.
Gracias, diputada. Bienvenida también, le agradezco mucho, aun cuando el tema no corresponde en este momento al reporte, le quiero platicar lo siguiente. Mire, previamente estábamos platicando el caso de un sujeto a fiscalización. Es el mismo caso que tenemos ahorita con el SOAPAP. La disposición de la información a la que usted nos está haciendo referencia, no podemos entregarla una en este momento también porque está el proceso correspondiente y la otra, porque también nosotros tenemos que dar el derecho correspondiente a que él presente las justificaciones. Lo que usted está marcando está publicado dentro de los informes correspondientes. Aún con ello, yo le propongo, como lo habíamos hecho la vez pasada, en una mesa de trabajo hacer el análisis correspondiente también para que se conozca el por qué se determinó esto. Porque como bien apunta usted, en el 2020 no tuvo una sola observación. Bueno, las observaciones no están vinculadas en este caso con la prestación o no prestación del servicio. Ese tema está vinculado hacia el tema particular con el tema de la concesión, que tendríamos que ver también en la parte del cumplimiento de las metas correspondientes, pero que es en un orden particular. Yo le propondría en este caso el hecho de que podamos hacer esa mesa y en lo particular ver los detalles correspondientes, pero exclusivamente de la información que es pública y de la información que sí se puede compartir. Diputada, ¿vas a comentar algo más sobre el tema? Al respecto de las observaciones que comentaba, ¿no tienen entonces el dato de ninguna de las preguntas que hago? Porque esto efectivamente está en la plataforma y está verificado y checado y es con base a lo que ustedes presentaron. O sea, de estas preguntas no hay respuestas. En el caso de las preguntas muchas gracias. En el caso de las preguntas y de los datos que usted nos proporciona, en este momento no tenemos esa información, pero lo que sí le propongo es que podamos tener esa mesa para que podamos determinar cuál es la aclaración correspondiente. Y en particular, diputada, de la primera donde nos hacía señalamientos particulares de estados financieros. Sí, a mí me interesa mucho que esta mesa de trabajo sea pública, para que la ciudadanía sepa y conozca, pues, respecto a lo que se auditó. Sí es relevante que podamos hacer pública esa mesa de trabajo, porque pues, estas preguntas que les realizo son con base a efectivamente la información que publicaron en plataforma. En plataforma de transparencia. Perdón, diputada, nada más una consulta, ¿es en plataforma de transparencia? En la plataforma de transparencia. Ah, ok, es que es público. Es el informe y es con base al informe que ustedes escribieron. Publicado en la página del tema de los... Sí. Ok, correcto. Sí. Verifica. Bien, muchas gracias por la participación tanto de nuestra compañera diputada como de la respuesta del maestro Francisco Fidel Teomitzi. Si no hay alguien más que quiera participar, sí, adelante, tiene el uso de la palabra nuestro compañero Marcos Castro. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Quisiera, solamente con base en lo comentado anteriormente, tanto por la diputada Norma Estela como por la diputada Delfina, solamente hacer 3 sugerencias y reflexiones que me parece que nos ayudan no solamente para el tema que hoy en día nos presentan por parte de la auditoría. Me parece que como diputados tenemos también esta responsabilidad de empezar a trabajar en función de esto. Voy a hacer algunos comentarios, si me permiten. Primero, creo que tenemos que apostarle un poco más nosotros también desde el propio legislativo a la simplificación administrativa. Ponía un ejemplo, si nosotros cada sesión ordinaria del Congreso emitimos una serie de puntos de acuerdos, iniciativas, llamados a los ayuntamientos, más lo que pudiera tener la propia función de la auditoría en función de capacitarlos, revisar la auditoría del desempeño, revisar la parte del recurso que se utiliza. Me preocuparía un poco, insisto, solamente una reflexión presente, que nuestros ayuntamientos se dediquen más a comprobar, a dar respuesta a los documentos que a ejecutar y poder gobernar en los municipios. Solamente me parece que eso es fundamental. Creo que
era un elemento que pudiéramos empezar a trabajar aquí en el Congreso. Tratar de simplificar lo más posible y tratar de concentrar para que tampoco por parte de quienes auditan, de quienes estamos al pendiente del recurso, pueda ser una carga más para los gobiernos municipales. Dos, entiendo que así lo hacen, recordatorios permanentes a los gobiernos municipales para poder visualizarse ahora que llegan y en su cuarto año, que es el que se comenta de manera ordinaria, ¿no? Es decir, llevará un año más todavía después de haber terminado su administración, solventando documentación y comprobación. Entonces me parece que eso también ayuda para que, como lo comentaba Paco hace un momento, los alcaldes también prevean gente que pueda tener criterio, especialidad y que además prevean el tema de terminar el último año con la comprobación. Y por último, también me parece que nos va a ayudar mucho la parte de poder tener por parte de ustedes algunas sugerencias respecto a lo que se tiene que legislar. Y vuelvo a poner un ejemplo. Si nosotros legislamos en función de acortar los tiempos de comprobación, quizás eso no ayude y al contrario, estamos metiendo en problemas a los ayuntamientos o a los entes que se están auditando. Si lo alargamos, quizá como decía la diputada Norma, vamos a estar dentro de 10 años diciendo por qué no han comprobado. Entonces, creo que puede ayudar mucho la sugerencia de ustedes como expertos en el tema respecto a lo que tenemos que legislar para que seamos mucho más efectivos y eficientes en la comprobación del recurso, en la administración municipal y por supuesto en la ejecución y el gobierno que tiene que desempeñar cada 10 en su municipio. Solamente son 3 reflexiones, no tiene más que pedirles a ustedes que nos ayuden también y obviamente por parte nuestra tomar la información que nos puedan dar para que podamos también legislar en ese sentido. Muchas gracias. Gracias a ti, diputado. Bueno, qué importante es que se hagan este tipo de comentarios precisamente para que en una futura mesa se traten los temas de suma importancia para que le vayamos dando la atención a este tipo de comentarios que hace nuestro compañero Marcos Castro. Quería hacer uso de la palabra, maestro, adelante. Nada más, aprovechando y agradeciendo también la participación del diputado Marcos, es muy importante lo que usted acaba de mencionar en el tema de la comprobación. El tiempo que las administraciones están dedicando en este momento a hacer la comprobación compromete mucho la gestión que tienen que estar desarrollando en este momento. Nada más para darle un ejemplo, en el caso de quienes también enfrentan fiscalización de carácter federal, tienen que estar atendiendo en este momento requerimientos federales de la cuenta pública 2024, requerimientos estatales de la cuenta pública 2024, al mismo tiempo que estar atendiendo las observaciones de los informes 2023, tanto en federal como en lo estatal, y además de ello, estar atendiendo la gestión correspondiente en su periodo, ¿no? Ya en este momento, en el mes de prácticamente agosto, lo que están trabajando es su integración de informe de gobierno en algunos casos y en el otro ya preparando también el cierre correspondiente. Entonces, la temporalidad que se tiene también y la presión hacia los órganos para poder dedicarse a la comprobación compromete mucho el ejercicio. Sí hay que buscar ahí una alternativa y con todo gusto aceptamos el tema de las sugerencias para poderlas compartir con ustedes y poder cambiar este tema, ¿no? Muchas gracias. Bueno, una vez que ya participamos casi todos los que estamos aquí presentes de esta comisión, pasamos al punto número 5, que es referente a la presentación de avances respecto a la atención de los informes de resultados de la cuenta pública 2023 a cargo del encargado de despacho de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. Le cedemos el uso de la palabra nuevamente al maestro, aunque creo que ya había abundado en el tema desde la primera intervención. Sin embargo, no sé si quiere hacer alguna aportación. Solamente comentarles lo que les había platicado en el último punto. Ahí fue un tema adelantado, el hecho de que ya recibimos por parte de todos los entes la atención correspondiente a los informes que se les notificaron de la cuenta pública 2023 y al mismo tiempo con las órdenes de auditoría del ejercicio 2024 ya recibimos toda la información. La misma se encuentra en el análisis correspondiente para que en el caso del 2023 se emitan los pronunciamientos y en el caso de la cuenta pública 2024 se tengan las primeras cédulas con los resultados correspondientes y podamos hacer de conocimiento también a los entes para que ellos puedan tener el derecho al confronto y posteriormente hacer la integración correspondiente de los informes. Muchas gracias, maestro. ¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra nuevamente? ¿No?
Bien, en el punto número 6 del orden del día corresponde a asuntos generales. No sé si alguno de los compañeros quiere hacer uso de la palabra, ¿no? Bien, pues no habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las 12 horas con 28 minutos. Agradecemos al maestro por su invaluable aportación e información que nos hicieron llegar. Gracias a mi compañera diputada, compañero diputado, gracias y quedamos a la orden. Que tengan bonita tarde.